Amable audiencia de Territorio Verde, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión especial de nuestra emisión número 800 en estos 16 años que llevamos trabajando por los territorios ambientales de Colombia para que se sepa, para que se conozca la realidad que se vive en ellos, ambientalmente y socialmente, pero también culturalmente. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que tengo el agrado de conocerlo hace varios años. Se trata de Rodrigo Negrete Montes, abogado con 26 años dedicados a la consultoría ambiental, especialmente en el desarrollo de políticas y regulaciones. Él es ex asesor de varias entidades, entre las que se encuentran el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Contraloría General de la República, la CAR Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Ambiente, Parques Nacionales Naturales de Colombia, PNUD, el BID, el Instituto Alexander von Humboldt, entre otros. Pero recientemente, en su último cargo, fue director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. Entonces, con este invitado especial, iniciamos nuestro programa. Doctor Rodrigo Negrete Montes, muy buenos días, bienvenido a Territorio Verde. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por esa gentil invitación. No, para nosotros es todo un gusto, además porque con usted estamos emitiendo la emisión número 800 de Territorio Verde. Y además en un grato recuerdo con usted y precisamente con el geólogo Julio Fierro, emitimos hace unos años atrás el programa número 100 y hoy la vida nos da la oportunidad nuevamente de estar hablando de estas situaciones ambientales de nuestro país. Muchas gracias por aceptar la invitación. Excelente, esto es una feliz coincidencia que me alegra mucho. Muchas gracias. Doctor Negrete, fundamentados en ese amplio conocimiento y experiencia profesional suya respecto de las necesidades de protección y conservación de los biomas y ecosistemas estratégicos de nuestro país de Colombia, ¿cuáles considera usted que son los principales riesgos ambientales que tiene el patrimonio ambiental colombiano representado en los distintos biomas y ecosistemas estratégicos de nuestro país? Yo siento, y ha sido siempre un gran reto, siento que ahí hay una falencia profunda en la forma, en la arquitectura, digamos, institucional que tiene el Estado colombiano, porque pareciera ser que eso es un tema que solo le toca al sector ambiental, ¿no? Al Ministerio de Ambiente, a Parques, al IDEAN, a la ANLA y bueno, los institutos que están vinculados al ministerio. Y ya sabemos que este es un proceso de articulación directa, de coordinación entre diferentes entidades del Estado, porque es que no puede ser que las entidades que manejan lo sectorial todavía a estas alturas de la vida estén tomando decisiones sin tener en claridad sobre estos temas de ordenamiento ambiental del territorio y la importancia que tienen unos ecosistemas estratégicos del país. Pareciera que sí, pero en el fondo no. Cuando ya uno ve la materialización de los títulos mineros, de los contratos petroleros, que sin duda eso ha mejorado, todavía hoy encontramos serias dificultades sobre biomas que requieren una protección especial. Pero entonces falta articulación y coordinación, pero también falta, y voy a decirlo de esta manera, investigación científica, porque nosotros estamos ya, digamos, como muy, tenemos en el imaginario colectivo muy involucrado temas como los páramos, como los humedales, como los manglares, digamos, todo el tema del bosque amazónico en el Pacífico, pero digamos, cuando hablamos de otro tipo de áreas que son estratégicas para la conservación y objeto también de protección especial, entonces ya no tenemos la información como las zonas de recarga de acuíferos que son tan importantes en función del agua, toda esa regulación hídrica y todo el abastecimiento también si pensamos en el agua como servicio público. Entonces, allí ya se requiere una serie de estudios, ahí se requiere una entidad especializada como el Servicio Geológico Colombiano, por ejemplo, o incluso universidades, instituciones, las mismas corporaciones que hagan investigación científica. Entonces, es complejo porque lo que vemos en superficie, comillas, es más fácil, digamos, hacer unos estudios, igual se requieren, para determinar aspectos que tienen que ver con la conservación, la funcionalidad, la conectividad ecosistémica, pero ya cuando entramos al subsuelo la cosa nos cambia. Y no solo es eso, las aguas subterráneas que son tan importantes y donde incluso hoy día ya hay una dualidad de competencias entre el IDEAN, que tiene una regulación mucho más amplia, y el Servicio Geológico Colombiano, que la tiene solo en función de las aguas subterráneas, pero sin olvidarse que las aguas subterráneas además están ahí en un área
también estratégica que ha sido objeto de mucha presión, sobre todo por actividades extractivas. Entonces, retomo, coordinación, articulación, necesidad de investigación y la conciencia también de que hay una necesidad de preservación. O sea, al final estamos identificando biomas, intentamos protegerlos, pero las normas son insuficientes. O sea, parques intervenidos, caso Tinigua, por ejemplo, con la deforestación, que es altísima, resguardos indígenas por completo, como el Nucar, por ejemplo, áreas únicas. O sea, la afectación es muy fuerte de ecosistemas, biomas como ríos, como ciénagas, como lagunas afectadas fuertemente por minería, actividades criminales como la minería ilegal. Entonces, también, o sea, es una sumatoria de aspectos y también falta control. O sea, no estamos hablando de áreas, Pedro, que estén alejadísimas, que sea difícil el acceso. Estamos hablando de áreas que están en muchos casos de fácil acceso con vehículos, puedes llegar con helicópteros, puedes llegar. Entonces falta también control y seguimiento, falta también en algunos casos el ejercicio legítimo de la fuerza. O sea, no podemos tampoco tolerar toda una serie de actividades criminales que van haciendo carrera y que hoy día no tienen un control claro y absoluto. Entonces, se requiere una articulación interinstitucional, sin duda, y hay unos referentes claros y concretos sobre los cuales se tiene que avanzar como Estado en la protección, tanto en, digamos, en los elementos clave como el agua, la biodiversidad, el paisaje, el aire, también el suelo. Ya tenemos que ir pensando en el subsuelo también y todo lo que en superficie aflora gracias a ese subsuelo. Sí, señor, es un panorama bastante complejo el que usted evidencia y por supuesto que tenemos en cuenta estas que son necesidades esenciales, que es lo que usted plantea, y necesidades puntualmente esenciales de conservación, como todos los ecosistemas que usted ha referido ya ampliamente. Pero en ese marco de necesidades esenciales, ¿qué considera usted que se requiere que funcione exigentemente desde la institucionalidad? Hablando de no solo del mismo ministerio, el SINA, la ANLA, el Ministerio de Minas y Energía, todo eso, sino que para que finalmente desde el ejercicio institucional y, por qué no, también desde el ejercicio ciudadano, se asegure una sostenibilidad ambiental que el país requiere y que el mundo requiere a través de nuestro país, para que también en este marco de cumplimiento de obligaciones, eh, Colombia cumpla estas obligaciones internacionales con los tratados suscritos y adoptados que han sido convertidos en ley, pero que también estén en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible que están en la Agenda 2030, doctor Negrete. Sí, digamos que es claro que se requieren de unas acciones institucionales, que hay un ejercicio de autoridad que es importante que se materialice y que sin duda también muchas cosas que están en el papel se traduzcan en acciones concretas en territorio, en planes, proyectos, acciones. Y ya sabemos que con la sola expedición de leyes no se resuelve el tema, que No. con la solo, digamos, contar con recursos y presentar programas o proyectos a financiación, por ejemplo, de la cooperación internacional, no se resuelve el problema. Ahí se requiere una articulación mucho mayor y también yo siento que tú tocas un tema absolutamente importante y son las comunidades, son las personas que están en ese territorio, que habitan el territorio y que muchas veces son desconocidas de estas decisiones. O sea, volvemos al mismo tema, este nivel central que toma decisiones sobre el territorio sin consulta, sin información. Entonces, hay unas necesidades en ese territorio que a veces también son desconocidas. Así haya toda la buena intencionalidad, ¿no? Pero es que las realidades territoriales también a veces se nos estrellan en la cara, por decirlo de alguna manera, y tú te encuentras con algo diferente a lo que proyectaste en el papel. Entonces, incluso hasta con los parques, pero yo siento que muchos parques hoy día declarados que son inalienables, prescriptibles, inembargables, que no se pueden sustraer, que están prohibidas actividades como la minería, por ejemplo, como los hidrocarburos, como la caza comercial, como los vertimientos, como la tala, como las excavaciones. Todo eso está prohibido desde el año 77 en los parques con el decreto 622. Vayamos a ver la realidad. O sea, estamos encontrando ya parques muy, muy afectados que con la sola protección jurídica, o sea, con la sola declaratoria, es insuficiente. ¿Cuántos guardaparques puede tener Chiribiquete, que tiene 6 millones de hectáreas, por ejemplo? Y ahí avanzan los procesos de deforestación, apertura de vías nuevamente, o sea, y toda esa expansión de esa frontera, digamos, que realmente es un bosque, pero que se ha expandido hacia una frontera
agropecuaria, con miles de cabezas de ganado, con toda la especulación inmobiliaria, también con cultivos de uso ilícito, una serie de actores allí bien complicados en territorio. Además, también ya hay un tema de minería ilegal, criminal, de hecho, con contaminación de ríos, con uso de mercurio, de cianuro. Tú puedes prohibir el ingreso de mercurio en Colombia, pero igual ahí está el mercurio. O sea, volvemos, ahí se requieren acciones concretas. Entonces yo siento que este tema no es tan fácil y que siempre decimos lo mismo, hay que articular, hay que cohesionarnos, hay que coordinarnos, pero las acciones en territorio final brillan o hacen unas acciones muy concretas, un plan determinado, un operativo determinado y ya, o sea, desaparece nuevamente el Estado. Entonces la presencia estatal es necesaria, es importante y siempre lo hemos dicho también, no solo con el uso, digamos, legítimo de la fuerza, sino justamente con la posibilidad de aportar digamos, opciones de vida a esas comunidades locales. O sea, el tema de la bioeconomía que es tan importante y que no se desarrolló de manera adecuada, el extensionismo forestal, o sea, y hay una cantidad de factores importantes que se traducen en que las personas en el territorio en el que habitan tengan allí mismo las condiciones para vivir dignamente, de manera legal. Entonces, pero yo pienso, cuando hablo de minería criminal, no puedo dejar de hacer el símil con lo que ocurre con el tema del ilícito aprovechamiento de recursos naturales, o sea, tráfico sobre todo asociado a la biodiversidad. Entonces, a pesar de toda esa problemática, la biodiversidad tiene una trazabilidad desde el momento mismo de la concepción de un posible aprovechamiento forestal o de flora silvestre vulnerable hasta el momento incluso de su salida del país, la importación y la exportación. Cuando hablas de minería, esa trazabilidad, a pesar de que existe el RUCON y hay un registro, eso no existe. O sea, el tema de la diversidad tiene más posibilidades de que tú encuentres el origen de un individuo devolviéndote los diferentes instrumentos, el permiso de aprovechamiento forestal, el salvoconducto, el permiso CITE, el no CITE, la autorización digamos, del aserradero, o sea, todo eso está regulado, pero la minería no es así, por ejemplo. Y la minería hoy por hoy es real, o sea, la minería criminal es un grave problema que tenemos nosotros con una destrucción terrible, una contaminación terrible. Entonces, digamos, esa presencia en territorio es importante, pero no pueden ser más operaciones Artemisa, o sea, no es un tema militar, o sea, eso en algún momento se requerirá sin duda, pero es el otro proceso, es el acompañamiento, son las opciones de vida, o sea, uno siempre queda como medio perplejo cuando tantos años, tantos proyectos, tanta cooperación internacional y en los territorios se sigue viviendo prácticamente lo mismo, o sea, las comunidades no mejoran, están como en unas ciertas condiciones y muy vulnerables y muy expuestas y cada vez se incrementan, digamos, los actores violentos en territorio y cada vez hay menos presencia estatal, eso es una realidad. Entonces es muy complicado y yo siento que esto realmente requiere es un proceso integral, complejo, con muchas acciones, con todo el Estado involucrado, incluyendo los entes de control porque, digamos, esto no es un, insisto, como dije en la primera pregunta, esto no es una sola obligación del sector ambiental, esto es una obligación de todo. Entonces, por ejemplo, las veedurías comunitarias, todos estos procesos también de monitoreo comunitario que ayudan a orientar y también determinan, permiten determinar líneas, bases ambientales. Entonces, también hay que darle un voto de confianza a esas comunidades locales, al saber de esas comunidades locales, porque se nos olvida a veces. Claramente el conocimiento científico es importantísimo, es de primer orden, pero no debería ser excluyente de ese conocimiento tradicional de la gente que habita el territorio y que sigue viendo que le seguimos superponiendo proyectos, incluso proyectos que tienen que ver con la transición energética justa, que pueden tener desde lo ambiental justificación, por ejemplo, con la disminución en la emisión de CO2 equivalente como gas de efecto invernadero, pero a su vez igual genera impacto porque se requieren vías, se requieren áreas para construir torres, para construir estaciones, subestaciones o los mismos paneles solares, o sea, son grandes extensiones de territorio. Entonces también estamos cambiando el uso del suelo en virtud de este tipo de proyectos que excluyen también otras actividades. Entonces ahí empezamos a generar una nueva conflictividad porque otra vez no volvimos a planificar. Entonces tenemos unas necesidades claras de planificación, de articulación y de ordenamiento del territorio que siento que se ha avanzado, pero no con total cabalidad, sí, con la plenitud que se requiere y además porque muchas decisiones las desconocemos. Miren lo que está ocurriendo ahora con ambiente, o sea, decisiones de protección ambiental, por ejemplo, en el páramo de Santurbán acaba de ser desmontada una de esas decisiones que era importante. Entonces,
de pronto me adelanto un poco, pero el gobierno Petro intentó, digamos, como proteger ciertas áreas que consideraron estratégicas y el proceso es que si eso no queda absolutamente cerrado con todos los candados, te los desmontan. Entonces, claro, entonces eso no debe depender del vaivén de un gobierno. Eso es una política de Estado integral donde este país megadiverso, su primer referente es eso, la conservación de esos elementos ambientales que son fundamentales para la vida y por supuesto para que se sigan brindando esos servicios ecosistémicos clave en todos los procesos ecológicos que se surten en los territorios. Y efectivamente, muy de acuerdo con usted y en ese marco de actuaciones del Estado colombiano, y concretamente del gobierno nacional, del nuevo gobierno, obviamente nosotros como ambientalistas tenemos también nuestras diferencias y nuestras contradicciones. Y yo solamente le voy a mencionar dos. La contradicción más grande y la dificultad más grande nos la dio la sentencia de SU 095 de 2018, el caso de Manzarobar Energy, que despojó, quien lo dijera, quien lo creyera, la misma Corte Constitucional despojó de los derechos a un ambiente sano a la comunidad de Comoral en el departamento del Meta para otorgárselos a una multinacional china. Esas son cosas que son responsabilidades de los administradores de justicia, pero que hasta ahora no se han podido superar. Pues digamos que para dejar esto como antesala de lo que está sucediendo también en Jericó. En el municipio de Jericó y en general en el suroeste de Antioquia se está dando una lucha y una resistencia supremamente eh, desbalanceada con la comunidad que tienen en contra a la fiscalía, tienen en contra a la procuraduría, porque es un procurador que en lugar de defender los derechos y velar por los derechos de la comunidad, se atreve a que se le impute, a solicitar que le impute el delito de concierto para delinquir a las víctimas. En fin, son muchas cosas, pero en ese marco tan extraño, tan nocivo y lesivo para la comunidad y por supuesto para el ambiente, ha sucedido una cosa una situación en las últimas horas y es que el gobierno nacional, concretamente la Agencia Nacional de Minería, dio permiso nuevamente de exploración a la zona que ya venía siendo intervenida y que ha causado muchos daños, concretamente la minera Quebradona del Anglo Golachanti. Esto pues realmente nos deja perplejos y pues queda uno con la pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí para proteger este patrimonio ambiental que es de Jericó, del suroeste de Antioquia, pero que también es de Colombia, y también el derecho a ser campesino, a trabajar la tierra, a producir alimentos que tiene esta comunidad? De acuerdo, bueno, tú tocaste un tema al inicio con la sentencia de CO 095 de 2018 que a mí me toca la fibra porque pues yo fui una de las personas que realmente apoyé, acompañé en muchos procesos de consulta popular y, digamos había yo decía un despertar de la democracia, de la autonomía territorial porque fundamentalmente eran los municipios. Recuerda que se alcanzaron a celebrar 10 donde mayoritariamente por encima del 96% las poblaciones se pronunciaron en contra de la minería, incluso en algunos casos de hidrocarburos, incluso en Fusagasugá, incluso en contra del fracking. Entonces, digamos que eso no es referente y venían más de 150 consultas en curso cuando inicialmente pues, fue el gobierno del expresidente Santos, además quien no le transfirió los recursos del Ministerio de Hacienda a la registraduría para estas consultas, consultas que pueden costar 20, 30 millones de pesos, frente, por ejemplo, a una consulta de un partido político determinado que cuesta 400.000 millones. O sea, entonces ahí no había 10, 20 millones para eso, pero bueno. Y luego, pues lastimosamente, la Corte Constitucional, digamos que es importante recordar, voy a dar unos minutos, Pedro, discúlpame aquí, porque el tema sigue estando latente. Debemos recordar que la Corte Constitucional en la sentencia T445 del año 2016, la Corte expresamente dijo que en tres circunstancias se podía prohibir la minería por parte de los municipios o en los municipios. Uno era la consulta popular, dos eran los acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural, que además yo impulsé fuertemente y logramos pedir que los consejos pidieran 50 acuerdos, incluyendo, por ejemplo, Mocoa, Ibagué, Yopal, 15 municipios de Antioquia, 10 de Santander, 10 del Huila. O sea, esto fue una cosa así, pero impresionante. Y luego la Corte en 2019 también dejó sin efecto esos acuerdos que ya el Consejo Estado había dicho que sí eran válidos. Bueno, y recogiendo lo de la Corte. Y la Corte también dijo que el tercer escenario eran los acuerdos municipales en temas de ordenamiento territorial, que eso todavía, digamos, tiene ahí como, no ha habido pronunciamientos de la Corte. Entonces, la Corte lo que hizo fue
reversar su propia decisión. Esa sentencia, que fue el caso de Pijao, la T445, a lo mejor debo hacer un estudio que mi lectura no concluyó como tenía que haber concluido, parte del Ministerio de Ambiente de la época, y esta sentencia también, entonces, digamos, fue objeto de unos incidentes de nulidad y la Corte se ratificó en pleno. O sea, tuvo un auto posterior ratificando que sí. Entonces, y de hecho ahí es más detallado. Entonces uno le llama la atención que después la Corte avance y ya en una sentencia de unificación diga, no, usted no puede prohibir la minería ante consulta popular. Entonces nos desarrolla un mecanismo que además es constitucional y donde el acceso a la información que está relacionado allí y la participación son derechos fundamentales y la misma Corte ha dicho que eran expansivos, o sea, tienen que ser más garantistas creciendo. Y lo que la misma Corte es cerrar la puerta, entonces realmente fue un golpe bajo y no nos hemos podido recuperar como comunidades, como territorios. Bueno, cierro Podría allí decirle, y perdón con la venia suya, podría decirle, y lo digo en mi condición de ciudadano, que también he trabajado y estudiado varios años este caso, lo que he dicho en otras oportunidades, es una sentencia inconstitucional que va en contra de su misionalidad, del deber misional de la Corte, y termino con esto. La Corte Constitucional, con la sentencia de SU 095-2018, a nuestro juicio, está violando la confianza legítima de los colombianos. Era simplemente eso. Gracias. ok, Pedro, sí, yo estoy invitado a la audiencia que convocó la Corte para ese caso y bueno, creo que mi intervención no les gustó mucho porque además le pedí a tres de los magistrados que se declarasen impedidos. En sede de tutela no procede la recusación y tres de ellos ya habían dicho en escenarios públicos, abiertamente, se habían pronunciado en contra de las consultas populares. ¿Cómo era posible que estuvieran todavía allí tomando decisiones al respecto? O sea, a mí no me cabe en la cabeza eso. Además, pues el referente de lo moral que deben significar los magistrados. Bueno, cada quien es responsable de sus propios actos, sin duda. Entonces, pues el fallo fue en contra, digamos, de estos derechos fundamentales. El tema de Jericó también tuvo dos acuerdos en su momento. Tuvo un primer acuerdo que prohibía la minería. Luego, cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia dejó sin efecto todos esos acuerdos, yo interpuse una tutela en el caso del fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el caso de Jericó, en el caso de Támesis y en el caso de Urrao. Llegó en segunda instancia, se tutela contra sentencia judicial, que son tutelas complejas con unos requisitos muy estrictos. El Consejo de Estado, al revisar el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el caso de Urrao, determinó que el tribunal está equivocado. Revocó ese fallo y justamente, mira, 6 días antes del fallo de la Corte con la SU 095, 10 días antes el Consejo de Estado había dicho que sí se podía prohibir la minería mediante acuerdos municipales. Entonces, las altas cortes, y luego la Corte cogió esa tutela, a mí nunca me notificó, la revisó, nunca hubo audiencia, nunca información, y de pronto en julio de 2019 pidió la sentencia T342 diciendo, mediante acuerdo municipal tampoco puede prohibir la minería. O sea, nos cerró las puertas. Primero con la SU 095 y luego con la T342. Pero hay un ejercicio importante. Entonces, después del fallo del Consejo de Estado, ya con el aval del Consejo de Estado, el municipio de Jericó volvió a pedir otro acuerdo prohibiendo la minería. Bueno, en fin, eso dio para tutelas, para investigaciones disciplinarias en contra de alcaldes y concejales que por fortuna salieron libres de esa investigación como tenía que ser. Eh, al final, digamos, cierran la puerta. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? Entonces, ¿qué estamos hablando? Es el mismo proyecto de Quebradón, es un proyecto que viene desde 2007, o sea, casi 20 años con presencia en territorio, casi 20 años haciendo exploración, que no debía extenderse más allá de 12 años máximo. Pero ahí sigue, y entonces prórroga tras prórroga, no se entiende el porqué de esas prórrogas. O sea, ellos tienen unos tiempos legales, de hecho, para adelantar todas las actividades que tengan, que, digamos, los conduzcan en la etapa de exploración a tener información para presentar esa información para obtener el plan de trabajos y obras ante la Agencia Nacional de Minería y la licencia ambiental, en este caso ante la ANLA. Recordemos también que ese título lo otorgó la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Minas, que era entidad delegada del Ministerio de Minas y Energía. En la administración del gobierno anterior, esa delegación se recogió y pasó a la NM en estos proyectos estratégicos. Y estamos imaginando lo que viene ahorita con el nuevo gobierno. Entonces, durante este tiempo es claro que la empresa no ha generado toda la información que se requiere,
que hay estudios ya que son, ellos radicaron esa solicitud de licencia ambiental que se les negó en 2021 y se confirmó en abril de 2022 por parte de la ANLA del archivo. Ellos habían aportado esa solicitud de licencia desde 2019, o sea, estamos hablando de estudios, información que alguna tendrá 10 años y más. Ellos tendrán que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental porque esa información ya no solamente subsanar las 74 requerimientos de información que le hizo la ANLA, que estimó que era insuficiente lo que habían aportado. Yo, claro, yo no estaba en la ANLA, esa decisión fue del gobierno anterior. Y yo llegué a la ANLA en septiembre de 2022. Esa decisión se materializó en abril de 2022. Entonces, pues así sería, digamos, las deficiencias de ese estudio. Entonces ellos tienen que hacer un nuevo estudio. El tema, Pedro, es que hoy, el gobierno Petro avanzó con una decisión, digamos, de protección del territorio. Lastimosamente, esa decisión fue temporal. Y yo puedo hablar de esta manera porque ya hace más de año y medio salí de la ANLA, porque nunca radicaron solicitud de licencia ambiental. Yo, en caso de que hubiesen radicado la empresa, claramente me hubiese declarado impedido. No hubo radicación, yo no me declaré impedido, porque yo sí tengo y es conocido que he estado cerca de ese territorio y que espero ya en esta nueva condición seguir adelantando no solamente ahí, sino en muchas partes de procesos de defensa territorial, de acompañamiento de las comunidades. Entonces, ellos tendrían que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental para presentarlo a la ANLA. Pero antes de eso, y eso entonces juega con esta decisión reciente de Santurbán de revocar la zona de reserva definitiva de la Quebrada La Baja. Recuerden, ahí hay una zona de reserva temporal de recursos naturales, igual que en Jericó y Támesis y Fredonia. Bueno, esta reserva temporal de Santurbán tiene 75.000 hectáreas y el Servicio Geológico Colombiano alcanzó a hacer unos estudios de isotopía y otras cosas. Realmente fue en 1.500 hectáreas de esa zona de reserva temporal y se habían protegido esas 1.500 hectáreas justamente porque se demostró la importancia de la zona y la recarga de acuífero que la ley 99 dice en el artículo primero que debe ser objeto de protección especial. Entonces se declara esa zona de reserva ya no temporal sino definitiva y se mantiene el resto. Lo que hace este gobierno, pues el ministro de Ambiente que se ha manifestado totalmente a favor de la minera de Santurbán y de la empresa minera que está ahí. Entonces, incluso el comité de Santurbán lo recusó, sabemos que ya está recusado, entonces, bueno, a ver qué pasa. Pero él lo que considera es que la ministra anterior, Irene, tenía una recusación que no se resolvió. Entonces, dejan sin efecto esa resolución supuestamente por vicios de forma. Eso no es tan claro, o sea, llegar a una decisión de esa naturaleza, revocando actos administrativos de este carácter, por temas formales, yo siento que es una decisión que hay que revisar cuidadosamente. Igual que hicieron con lo del canal del dique, que está soportado en una falacia, todo lo que afirmaron. Se hizo un estudio jurídico y técnico profundo. Ese estudio hidrocementológico es el que no existe en el marco normativo colombiano. Se lo inventó justamente el ministro de Ambiente cuando fue viceministro de Ambiente en el año 97. Entonces eso no existe legalmente. Igual cuando una actividad ya está regulada con un instrumento como la licencia ambiental, pues tú no puedes inventarte otros instrumentos. Eso claramente era una obra pública en la red fluvial nacional que además afecta Parque Nacional Natural. Eso está documentado. La ANLA el año pasado contó con conceptos de Minambiente, del Humboldt, del INVEMAR y de parques para determinar que se requería licencia ambiental. Entonces, digamos, ahí hay tranquilidad frente a esa decisión que ya se había tomado en 2017 y se había modificado en 2018. Eso está muy extraño. Pero bueno, volviendo al tema de Jericó, entonces, para que el Anglo Ashanti pueda presentar el estudio de impacto ambiental, la nueva solicitud de licencia ambiental que ha informado a sus accionistas que haría el otro año, 2027, primero hay que entonces dejar sin efecto esta zona de reserva temporal que hay en Jericó. Jericó, Támesis, porque esta zona de reserva temporal, entre otras cosas, señala que no se pueden otorgar nuevos títulos mineros ni se pueden otorgar licencias ambientales para minería. Entonces, el primer paso, que ya empezaron a hacerlo con Santurbán, es desmontar la zona de reserva temporal. Y luego, entonces, radicarían la solicitud de licencia ambiental. O sea, no nos sorprendamos que tengamos noticias estos días. Yo no me estoy adelantando a los acontecimientos aquí como un adivino, no, esto es producto de lo que ya vienen haciendo. Entonces, y porque hay anuncios, o sea, esto no es un tema fortuito y sabemos las personas que están ahora al frente de mi ambiente. Lastimosamente, entonces digamos que hay un nuevo riesgo, una nueva amenaza sobre las comunidades locales, sobre la naturaleza, sobre la zona de recarga de acuíferos que hay también allí, en esa zona donde nacen varios ríos, toda esta problemática, que son casi 5.000 hectáreas en el título minero, 500 en principio que se van a intervenir, que pueden ser mucho más. Bueno, ya sabemos la problemática de la minería, sobre todo si es minería de metálicos
con todo el tema de acidificación de aguas y demás, y bueno, todo el impacto de la zona de colapso tan gigantesca que va a haber ahí, la zona donde, digamos, se van a disponer pues lo que llaman material estéril, que es el estéril que realmente sí no es estéril, es el residuo rocoso que no es objeto de interés de aprovechamiento. Bueno, y todos los temas de talleres, campamentos, es un impacto grandísimo para Jericó, para el suroeste de Antioquia, para Támesis. Entonces, pues bueno, ya miraremos cómo avanza el asunto. Entonces, lo que ocurre es que ahorita la ANM, después que había dicho en diciembre del año pasado que no prorrogaba más tiempo esa exploración que es indefinida, que es una cosa absolutamente ilógica, que sigan con etapa de exploración, les volvió a ampliar por 2 años más desde que el vencimiento, o sea, es que ellos ya venían vencidos, bueno, entonces le prorroga por 2 años más eso. Pedro, pero yo creo que también hay que ser franco y reconocer que eso se hizo en el gobierno de Gustavo Petro. O sea, esa decisión fue del 6 de agosto, de un vicepresidente encargado, que además es presidente del sindicato de la ANM, o sea, no es una persona nueva. Entonces, ¿a qué obedeció eso? Es una buena pregunta. Claramente no está conforme a los lineamientos que al respecto ya ha dado el presidente, porque el presidente estuvo expresamente en Jericó y dijo que no se puede autorizar minería allí, etcétera. Y hubo un llamado de atención fuerte cuando en su momento, en 2024, esa prórroga se había realizado. Entonces, cuando el presidente era Álvaro Pardo, digamos, hubo una situación allí con la vicepresidenta que firmó esa prórroga, pero el año pasado se había definido que no. Entre otras cosas, hay unos temas ahí de relacionamiento con las comunidades muy fuertes, ¿no? Ahí hay un rompimiento del tejido social que es uno de los temas que siempre se identifica frente a estos megaproyectos de minería, el rompimiento del tejido social. Nos ponen a pelear entre nosotros. Entonces, bueno, está esa situación, entonces van desmontando, yo siempre digo, van desmontando. El problema en este caso es que desmontaron el 6 de agosto, lo del título minero, entonces ahora tienen 2 años más, van a seguir explorando, van a volver a ejercer presión sobre el campesinado. La audiencia de los 11 de Jericó se aplazó de agosto para marzo del otro año. Preocupa porque ellos van a estar en una situación sin definición, con la presión de posibles medidas en su contra, todos estos meses cuando la empresa se active. Entonces, mire que de pronto es un mecanismo de bloqueo. Pues yo no quiero, ni soy adivino, ni pretendo ponerle un sesgo adicional a esto, pero es que realmente es muy curioso que ya esto venga en aplazamiento y sea hasta el otro año. O sea, agosto todavía faltaban 4 meses para finalizar el año. Entonces, ¿por qué no se puede hacer este año, por ejemplo? Y digamos, surgen como ciertas presiones, como que los campesinos hagan uso de un principio de oportunidad cuando es claro que ellos estaban en un proceso de protesta legítima, avalada, amparada por la Constitución Política de Colombia. Entonces, se han intentado muchas cosas. También se les hizo una denuncia por construcciones supuestamente en sus casas. Nicho, en el campo la gente hace las adecuaciones. O sea, esto no es una ciudad donde hay curadurías urbanas o una oficina de planeación fuerte. O sea, en el campo colombiano la gente adecua a medida que va requiriendo espacio y tiene la posibilidad económica de hacer su rancho y ampliarlo. Tú no le puedes pedir a un campesino una licencia de construcción. Hay cosas que también no puedes obligar a lo imposible. Entonces, no hay ejercicio de autoridad como para siquiera pedir eso. ¿Quién le hace unos planos, diseños a un campesino? O sea, y también trabajamos, por eso te decía al comienzo, o sea, cantidad de normas, cantidad de disposiciones, pero venga, la realidad del territorio es otro. Entonces, ahí hay una presión, se nota una presión, grupos armados al margen de la ley haciendo presencia fuerte en el territorio. Es el mismo esquema, Pedro, que identificamos en otra parte del país. Grupos armados violentando, desplazando, comunidades locales amenazadas, estigmatizadas, el Estado contado. O sea, no es sorpresa, es un modus operandi, además de todo el planeta, no solo de Colombia. Entonces, por supuesto que mucha preocupación en lo que a mí respecta. Yo espero estar y seguir acompañando a esas comunidades, retomar eso, después de ya superado el paso por la ANLA y con suficiente tiempo de haber salido, para seguir acompañando procesos, que es lo que a mí me llega al corazón, lo que me convence y lo que me mueve de verdad a seguir en todo este tema del derecho ambiental. Yo me uno a ese sentimiento porque nos duele lo que pase con el país, nos duele lo que pase con los campesinos, nos duele lo que pase con el patrimonio ambiental, que no solo es de nosotros, los colombianos, de estas generaciones, sino de las futuras generaciones y también del planeta. Doctor Rodrigo Negrete Montes, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por regalarnos su tiempo
de esta forma tan generosa en esta mañana de domingo y le deseamos muchos éxitos en sus actividades y aquí siempre tendrá un espacio en Territorio Verde para cualquier información que usted quiera hacer pública. Pedro, muchísimas gracias. Verdad que un placer estar nuevamente en Territorio Verde. Esa feliz coincidencia me gustó mucho. Entonces, nada, seguimos muy atentos. De verdad, gracias a ti, tu generosidad, tu movilidad, toda esta lucha que además estás dando por mantener avante este programa tan importante. Entonces, nada, todo un placer y seguimos avanzando. Muchas gracias. Buen día para todos también. Entonces, en estos 16 largos años que ya cumplimos, la idea es seguir, nos anima a seguir. Seguir sumando, eso vamos, todos vamos aportando. Ahorita toca retomar lo que no se consolidó, tratar de consolidarlo, nos toca acudir mucho, eso es claro, a las instancias judiciales, eso es lo que hacíamos antes, entonces, pues nada, con todas, con todas. Muchas gracias. A Muchos ti, Pedro, muchas éxitos. gracias. Bueno, Gracias por su buen tiempo. día a todos y a todas.